Continuando con el ciclo de Ateneos, este Ateneo y esta propuesta fue para retomar un poco la importancia que tiene el asesoramiento genético en cáncer de mama en nuestro hospital. Ya hace 10 años que hacemos y somos referencia en la provincia en cuanto al asesoramiento genético oncológico. Y esta revisión y esta puesta a punto de algunas instancias que estamos realizando desde el hospital y desde otros ámbitos de oncología, como el Centro Oncológico Regional, me parece que están buenas para exponerlas ahora en este grupo y en estos Ateneos de Medicina Interna. Es importante que refresquemos que el asesoramiento genético ha pasado de ser una herramienta simplemente diagnóstica a tener un protagonismo en la selección terapéutica de los pacientes que tienen cáncer de mama. Y esto no ha pasado por casualidad. Temporalmente, si hiciéramos una línea del tiempo, desde lo que publicó Mendel con sus experimentos en arvejas hasta lo que pasó publicando Watson y Crick con la molécula de ADN, la secuenciación del genoma humano, publicado por Thomas Collins en el año 2000, ha llevado una cascada de eventos que en la actualidad llevan a que el estudio del genoma nos permita identificar variantes a nivel molecular de algunos de los enfermos que nos enfrentamos en el consultorio. Y esto tiene implicancias no solamente diagnósticas, sino también pronósticas y terapéuticas. Todo esto se ha podido hacer simplemente por realizar equipos de trabajo. Cada una de las áreas que están involucradas en el asesoramiento genético y en la toma de decisiones participa y aporta para ir sedimentando cada una de las decisiones. Es por esto que lo pongo al principio y generalmente uno estas diapositivas las suele poner al final, pero en realidad es el comienzo de todo, el trabajo interdisciplinario y el trabajo en equipo. En cuanto a cáncer de mama, es revolucionario lo que se está conociendo y aplicando y trasladando, haciendo realmente medicina translacional a partir de los conocimientos del genoma. Y es así como pasamos de una consulta de asesoramiento genético en donde establecíamos riesgos para la familia, identificábamos aquellas formas que son hereditarias, recordemos que el cáncer siempre es de causa genética, pero que solamente una pequeña proporción del 5 al 10% son formas hereditarias, es decir, familias con alto riesgo de enfermar a lo largo de la vida y de transmitir este riesgo a su descendencia. Pero ahora, la vedette de todo esto es que la biología molecular nos permite participar en la elección de estrategias terapéuticas. Entonces, el primer desafío, y ustedes ven que esta diapositiva yo la llevo hace unos cuantos años conmigo y no la modifico porque en realidad seguimos en el punto de partida que es poder identificar y diferenciar el paciente que uno ve en el consultorio si está dentro de una forma esporádica de cáncer, una forma familiar de cáncer o una forma hereditaria. Como siempre les defino, no es lo mismo, porque no son los mismos riesgos, no son los mismos riesgos para la familia y no es lo mismo la estrategia de seguimiento y estrategias terapéuticas. Las formas esporádicas de cáncer son las formas que habitualmente vemos y que corresponden casi a un 80% de los cánceres, en donde son casos aislados que aparecen en las familias, generalmente en mayores de 50 años o más. Mientras que las formas familiares son aquellas familias donde hay numerosos casos de cáncer, pero que no están relacionados entre sí, que no tienen un factor común que los una, ni una etiopatogenia que las pueda justificar. Tanto la forma esporádica como la forma familiar responden a un modelo multifactorial, es decir, genes o secuencias génicas más la acción del genoma como detonante. Esto la diferencia sustancialmente de las formas hereditarias, donde son neoplasias que se presentan a edades tempranas de la vida, generalmente hay más de un caso, dentro de esas familias, y son neoplasias relacionadas, mama, ovario, colon, endometrio. Esos son los mecanismos de sospecha que nos tienen que alertar. Lo cierto es que
toda esta revolución genómica ha hecho realizar o llevar a un replanteo del asesoramiento genético, tratando de adaptar estos conocimientos genómicos en beneficio de estos pacientes, pero fundamentalmente en la práctica y el desarrollo del testeo en cascada. Es decir, a partir de un caso índice, ir ampliando dentro de las familias los potenciales portadores para ser identificados y ser correctamente diagnosticados. ¿Para qué? Para justamente hacer esto que ustedes ven acá, este algoritmo que parece muy complejo, pero que simplemente nos está mostrando el camino a seguir. Identificar un caso índice adecuado, como también identificar aquellas familias con mutación puntual o mutación familiar identificada previamente para poder descartar a aquellos descendientes o potenciales individuos en riesgo y colocarlos dentro de la población general. Esto no es poca cosa. Tener una mutación familiar identificada y descartar que ese individuo o individuos en riesgo no tienen la mutación significa para un individuo pertenecer a la población general y no hacer más estudios de lo que habitualmente se hacen. Por otro lado, cuando no tenemos una mutación familiar identificada, debemos realizar estudios más complejos para poder saber si estamos frente a una forma hereditaria. En el caso que uno la puede detectar, como vemos acá, la detección de una mutación específica, realizar el correcto asesoramiento, seguimiento y en muchos casos aplicar medidas de reducción de riesgo que incluyen las quirúrgicas para ese correcto seguimiento de los pacientes. Por otro lado, los que no tienen mutación, pero no tenemos información de algún dato molecular dentro de esas familias, nos llevan a resultados no informativos que pueden seguir estableciendo un alto riesgo de seguimiento. Y por último, las variantes de significancia incierta, que son el dolor de cabeza de los genetistas porque son aquellas variantes del genoma que no podemos clasificarlas con claridad dentro de las formas ni patogénicas ni benignas y que requieren ser reevaluadas semestralmente para su correcta reclasificación. Entonces, este camino que ustedes ven es un camino que tal vez Mendel lo hizo con distintas generaciones de arvejas y que lo podía hacer en poco tiempo. Nosotros tenemos mucho tiempo para poder a veces tener que identificar una forma hereditaria de cáncer. Son muchos años y ya se los voy a mostrar en un ejemplo más adelante. Lo cierto es que los genes que han sido identificados ya desde el 2008 con esta publicación de Fulks, mostró cuáles eran los genes que vemos hacia arriba, TP53, BRCA1 y BRCA2, que son los genes de susceptibilidad para cáncer de mama y ovario, son genes de alta penetrancia, son de alto riesgo para las personas que tienen una variante patogénica. Estas personas tienen alto riesgo a enfermar. En un riesgo intermedio está BRIP, PALB2, ATM y CHEK asociados a otras patologías. Este riesgo moderado implica un riesgo de hasta un 50% de poder enfermar, entre un 30 y un 50%. Es un riesgo moderado, pero que requiere una vigilancia específica. Entonces, identificarlos también es de importancia vital. Y por último, en la cola de esta curva, vemos los genes o secuencias de menor poder para dar individualmente enfermedad. Estos, que son los genes o alelos de bajo riesgo, son los que combinados están relacionados fundamentalmente para las formas esporádicas o familiares. Solo la combinación de estos y el efecto sumatorio de estos genes más el efecto ambiental son los que llevan a un riesgo incrementado de desarrollar cáncer de mama. Actualmente, las guías que se actualizan 2 o 3 veces por año, nos han ampliado el espectro de estudiar pacientes de riesgo para una forma hereditaria de cáncer de mama, incluyendo nuevos genes. Inicialmente se estudiaban solamente BRCA1 y BRCA2, el Breast Cancer Gene, que son los que conocemos a través de el efecto Jolie, Angelina Jolie, que se hizo un testeo y que es portadora de uno de estos genes. Y en los últimos años se han ido incluyendo
otros genes de alta penetrancia, es decir, con alta capacidad de dar enfermedad a lo largo de la vida, pero que todavía no tienen, como BRCA1 y BRCA2, implicancias terapéuticas tan claras. El panel que en este momento está sugerido por la capacidad de dar enfermedad son tanto los BRCA1 y 2, PALB2, que ha pasado de ser de una penetrancia moderada a una penetrancia alta, PTEN y STK11, genes relacionados a cáncer de colon y cáncer de mama y alteraciones dermatológicas, TP53, que tiene una propiedad que ustedes lo deben recordar como el guardián del genoma, porque regulaba la división celular, detenía, frenaba. Bueno, se ha visto que hay más pacientes con mutaciones en TP53 de lo que se creía y que el efecto es bastante variable y por eso tiene que ser evaluado a través de distintas bases de datos y combinado con el resto de la información genómica. CDH1 asociado a cáncer difuso de estómago también está dentro del pool o panel de genes a estudiar en forma rutinaria. Con menos frecuencia se encuentran pacientes con mutaciones patogénicas en ATM, CHEK2, NBN y NF1, y sobre todo en algunos trabajos se plantean si es conveniente solicitarlos debido a que el seguimiento o las estrategias por el momento de tratamiento no permiten tener una modificación en aquellos que tienen variantes patogénicas. En lo personal, creo que saber más, tener información nos permite, por lo menos, aunque no tengamos estrategias o terapias target, nos permite vigilar mucho mejor estos pacientes. ¿Por qué es importante? Y les pongo esta guía, que es la que más se usa, la que internacionalmente es más, está globalizada. Porque a partir de la selección adecuada de pacientes, uno aumenta la sensibilidad de la detección. Tanto que si uno no seleccionara, si no supiera que el paciente que elijo para el testeo tiene menos de 45 años, que tiene o pertenece a una etnia de riesgo como la judío-ashkenazi, que hay antecedentes de cáncer de próstata con Gleason más de 6, que tiene, por ejemplo, antecedentes de cáncer de ovario o de páncreas en la familia, que hay más de un familiar con cáncer de mama o el fenotipo triple negativo. Esos criterios, que son los habituales que se manejan en ginecología, en mastología, permiten detectar, si yo hago en ese paciente un estudio, un 5 o un 10%. Ahora, si yo uso los criterios, los aplico y los selecciono bien y hago un tamizaje de mi población, puedo llegar a detectar un 20 a un 25% de formas hereditarias. Es decir, este estudio no es para hacerlo como screening, no es una herramienta de screening ni de pesquisa, aunque hay en algunos países del mundo lo están proponiendo, sino que debemos seleccionar adecuadamente los pacientes más en nuestro medio en donde los recursos económicos debemos cuidarlos. ¿Por qué es importante esto? Porque ustedes ven este gráfico, una paciente que no tiene una mutación, que tiene un gen BRCA normal. Para los que no están tanto en el tema, los genes BRCA lo que hacen es reparar la doble cadena de ADN. Generalmente tienen una frecuencia de cáncer de mama del 12%. Tener una mutación en los genes BRCA1 lleva hasta un 65% de desarrollar cáncer de mama y hay estadísticas mayores todavía del riesgo para desarrollar cáncer de mama y casi 45% para las pacientes con BRCA2. Como ustedes ven, esto no implica solamente un riesgo para las mujeres. Esto es una pregunta habitual de consultorio. Muchas pacientes consultan pensando que el riesgo es solo para sus hijas mujeres. El riesgo es para hombres y mujeres. Los hombres con mutaciones BRCA1 y BRCA2 tienen mayor riesgo de cáncer de mama y cáncer de próstata, fundamentalmente aquellos con mutaciones en BRCA2, en donde el riesgo de cáncer de mama llega hasta el 10% y se quintuplica el riesgo para cáncer de próstata cuando está afectado ese gen. ¿Cuál es la implicancia? Y cuando yo les decía medicina translacional, ¿qué implicancias tiene en el tratamiento
tener el diagnóstico de formas hereditarias de cáncer. Tener una mutación BRCA positiva, es decir, una variante patogénica en BRCA, ha permitido en los últimos años establecer ciertas conductas reductoras de riesgo. La mastectomía bilateral reduce en un 90% el riesgo de cáncer de mama, así como la salpingoferectomía, sacar trompa y ovario, también reduce la incidencia de cáncer de mama. Y también, por supuesto, tiene una importancia absoluta en la prevención del cáncer de ovario, que es difícil de diagnosticar y en general en forma tardía. Tanto es el beneficio que ustedes ven acá, que se encuentra hasta un 4%, casi un 4% de cáncer de ovario oculto cuando las pacientes con mutaciones patogénicas en BRCA se hacen testeo entre los 40 y se hacen la salpingoferectomía, mejor dicho, entre los 40 a 49 años. ¿Qué cosas han avanzado en estos últimos años? Y que hace un tiempo proponer una mastectomía bilateral tenía implicancias en lo emocional por las alteraciones o por las secuelas estéticas que quedaban. Las cirugías cada vez han ido mejorando más. Los resultados de los cirujanos y las estrategias de cirugía han hecho que los resultados cada vez lleven a más conformidad de los pacientes, por lo tanto, se ha podido romper o disminuir una barrera que era todo lo que el impacto emocional de una mastectomía con una reconstrucción, aunque debe hacerse notar que es una gran cirugía con un tiempo de recuperación prolongado. La mastectomía contralateral, plantearse en quién con BRCA. Bueno, lo importante es saber informar a los pacientes que la mastectomía contralateral no aumenta la sobrevida global, pero sí disminuye la incidencia de cáncer de mama. Una de las cosas que las pacientes reclaman es: no quiero pasar de nuevo por todos estos pasos terapéuticos que son a veces muy agresivos. Entonces, como ustedes ven, estas son conclusiones de trabajos realizados por cirujanos que forman parte de equipos de asesoramiento genético. ¿Pero esto es todo lo que podemos hacer con los pacientes? No. En los últimos años, la neoadjuvancia, es decir, aplicar quimioterapia previa a la cirugía para reducir el tumor, nos ha dado más tiempo para poder tomar mejor esas decisiones. Y es por eso que les pongo este reloj acá. El tiempo es oro en el asesoramiento genético y en la aplicación de medidas específicas para cada paciente. Y esto es importante recalcarlo. Estas son medidas individualizadas. Las pacientes BRCA se han visto positivas o con mutaciones patogénicas, se han visto muy beneficiadas por el uso de estrategias de imágenes de mayor sensibilidad como la resonancia magnética mamaria. De hecho, es una de las estrategias de seguimiento, pero lo que ha revolucionado en los últimos tiempos ha sido que identificar estas pacientes con mutaciones del mecanismo de reparación de la doble cadena de ADN te permite identificar que estas pacientes son más sensibles a las terapias con platino y son candidatas a terapias target. Y cuando hablamos de terapia target, estamos hablando de letalidad sintética. Y acá me voy a detener un poco. Ustedes recuerden que yo les dije que BRCA1 y BRCA2, como ven en donde dice célula normal, lo que hace es reparar la doble cadena cuando esta doble cadena es alterada. BRCA1, BRCA2, con todas las proteínas asociadas, se encarga de repararlo y que la célula siga su división. Cuando, además de BRCA, hay otros mecanismos, que está tachado, y por eso está tachado porque es la letalidad sintética, implica un camino alternativo para también ayudar a la reparación del ADN, que son los PARP. Los PARP son aquellas proteínas que llevan a la unión de cadena simple de manera menos eficiente que los BRCA y por eso es un mecanismo alternativo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de letalidad sintética? Justamente que en aquellas situaciones donde se produce una ruptura de doble cadena y además sumamos inhibidores del segundo mecanismo de reparación, lo que hacemos es impedir que ese ADN se repare, la célula
con BRCA deficiente no puede reparar la secuencia alterada y por lo tanto lleva a una inestabilidad cromosómica y a la muerte celular de esa célula tumoral. Entonces, es sumar un error biológico, que es la variante patogénica o el mal funcionamiento de las proteínas BRCA, se le suma una droga que inhibe el mecanismo alternativo y que lleva a una programada muerte de la célula neoplásica. Esto es lo que ha sido demostrado en distintos ensayos. El Olympia D, el Embraca, el Brocade muestran los inhibidores de IPARP como una estrategia que mejora la respuesta terapéutica de estas pacientes. La última, que es el Brocade 3, ha llevado a la combinación de estas moléculas desarrolladas que inhiben el mecanismo de reparación PARP, es decir, los IPARP, inhibidores de PARP, junto con quimioterapia convencional, paclitaxel y carboplatino. Esto fue publicado en el Lancet Oncology en 2020 y mostró que es un excelente resultado con muy buen pronóstico para las pacientes que son tratadas de esta manera. Pero todo no es paciente enferma con BRCA, y por eso les pongo ahí, y lo ven al costado, pacientes sanas. Todo lo que hablamos hasta ahora ocurría en una paciente que va al consultorio, que tiene cáncer de mama, y que le hacemos el testeo y descubrimos que tiene una mutación BRCA. Es decir, llegamos después del diagnóstico. ¿Qué pasa si nosotros realizamos ese testeo en cascada que yo les mostré inicialmente y cuando hacemos ese testeo en cascada detectamos portadores de riesgo, que son portadores sanos de ese gen con alto riesgo a desarrollar enfermedad? La propuesta y lo que se ha visto es que en las pacientes portadoras sanas, la mastectomía alrededor de los 25 años la hace mucho más efectiva en un índice QALY, que es de años de vida ganado. Sin embargo, las guías internacionales proponen la mastectomía a partir de los 35 años o más, dependiendo del gen en cuestión. La reducción de mortalidad en portadoras sanas al realizar una salpingoforectomía también está mostrando una influencia importante y esta medida debe ser tomada en cuenta recién cuando nuestra paciente ha cumplido sus deseos de planificación familiar, paridad completa y se puede abordar este tipo de estrategia. La quimioprevención, que es el uso de moduladores de los receptores. Como yo les dije, hay una gran proporción de pacientes con mutaciones en los genes BRCA1 que son triple negativos. En ellos la quimioprevención es poco eficiente. Generalmente la quimioprevención se relaciona a mutaciones en BRCA2, en donde los tumores son generalmente hormonodependientes. Esto, más el uso de la ecografía, la mamografía, la resonancia magnética como estrategias de alta sensibilidad en la detección de enfermedad, han llevado a que Hadar en este trabajo mostró claramente estas dos curvas, como ven en el gráfico, en donde la sobrevida global es mejor en aquellas pacientes en las que se les aplican todas estas estrategias de prevención previo al diagnóstico de cáncer de mama. Esto comparada después del diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, la idea es ese reloj, llegar temprano para hacer un correcto seguimiento, una correcta prevención y reducción de riesgo. Cuando yo les decía que Mendel tenía la ventaja que trabajaba con plantas, esto pasa mucho cuando hablamos con nuestros colegas genetistas de agronomía, que ellos tienen clones de plantas que tienen distintas generaciones en poco tiempo. Este es un caso que vimos en el hospital en 2015, en donde era toda una familia con cáncer de mama. Ustedes ven en la generación 1, 4,
4 mujeres con cáncer de mama, a edades no tampoco tan avanzadas, y a mí viene la consulta en 2015 esta paciente, que es la probando, que es la que tiene la flecha, en donde con un cáncer de mama hormonodependiente, hacemos el testeo y tenía una mutación en el gen BRCA2, una mutación en el sitio de splicing, es decir, el sitio de corte y pegado de exones e intrones. Se le realiza el diagnóstico y se cita a la hija, que era mayor de edad, y la cual se niega a concurrir a la consulta y a realizarse el testeo luego de haberle hecho a la madre el asesoramiento genético. En ese momento, en la historia se había consignado que tenía una hermana mayor que tenía cáncer de mama, que no había concurrido a la consulta, se la invitó a hacer asesoramiento genético y sabía que tenía 3 hijas. La paciente recién concurre, es decir, la hermana de nuestro aprobando concurrió un año después. Se le hizo el testeo, se determinó y se comprobó que tenía una mutación, la misma mutación que su hermana, y se inició el testeo en cascada en las hijas, detectando que 2 de ellas tenían la mutación patogénica e iniciaron todas las estrategias de seguimiento y reducción de riesgo para esa mutación. Lo cierto es que pasaron 4 años más, en 2020, ¿y quién concurre? La hija de nuestra primera paciente, a la cual pudimos y quiso acceder a hacerse el estudio y se certificó que ella no era portadora de la mutación que tenía la madre. ¿Esto qué muestra? Fueron 5 años para hacer asesoramiento a estas personas. Personas que si uno llega temprano puede ayudar y puede hacer efectiva estas medidas de seguimiento y reducción de riesgo. Pero como ustedes ven, es un trabajo de hormiga que requiere una correcta documentación, un correcto seguimiento para que a lo largo del tiempo estas personas puedan acceder a la información solicitada. Entonces, una vez que hemos hecho este asesoramiento, y no todo es BRCA, eso es una frase muy frecuente en todas las webinares y reuniones en donde nos juntamos a hacer asesoramiento genético, no todo es BRCA. ¿Cómo tenemos que hacer esta estrategia? Tenemos que seguir estudiando estas pacientes y ya traspasar las barreras de los genes más conocidos, que ya sabemos que son los que tienen más implicancias terapéuticas, para ir y explayarnos o ampliar a paneles de otros genes que también implican mayor riesgo de enfermar. ¿Y qué conducta tomar en estos casos? Bueno, la bibliografía muestra que, por ejemplo, nosotros tenemos una población interesante, ahora vamos a publicar un trabajo en conjunto multicéntrico a nivel nacional sobre pacientes con PALB2. Nosotros somos los que más tenemos una mutación específica que queremos ver si es fundadora, proveniente de Italia. Tiene un riesgo de hasta un 60% de desarrollar cáncer de mama. Fíjense que no está muy lejos de los BRCA. La diferencia es que con BRCA tengo acciones terapéuticas que puedo modificar desde lo terapéutico medicamentoso, las terapias target. Por lo menos para PALB2 todavía no hay. Lo que sí, las estrategias de reducción de riesgo quirúrgica se han establecido para este grupo de pacientes siempre teniendo en cuenta la historia familiar. Es decir, aquellas pacientes con mutaciones patogénicas en PALB2 y que tienen antecedentes familiares, se les recomienda la mastectomía reductora de riesgo. Esto se debe hacer individualmente con cada uno de estos genes. ¿Por qué? Porque son genes de mucha capacidad de la enfermedad, pero de muy baja frecuencia poblacional. Por lo tanto, no hay medidas consensuadas y entonces debemos ajustarlo al paciente teniendo en cuenta qué medidas de seguimiento, imágenes, cirugías o terapias target pueden estar implicadas o más indicadas para ellos. ¿Qué es lo que se viene? Lo que estamos hablando y lo que estamos viendo ahora es que estamos frente a la estrategia del perfil genómico tumoral. Todo lo que hablamos hasta ahora eran detección de mutaciones germinales, es decir, saco sangre y veo la mutación que ese individuo tiene en cada una de las células
incluida el tumor. En este momento lo que se está haciendo es sacar células tumorales o a partir de una biopsia líquida y realizar un perfil genómico tumoral de las mutaciones que puedan estar implicadas. ¿Por qué? Porque el perfil genómico tumoral tiene una estrategia que es fundamentalmente terapéutica. Que esto no significa que la mutación germinal no lo tenga, sino que las marcas del tumor suelen ser más caóticas y permiten dar más biomarcadores para establecer algunas otras estrategias terapéuticas. ¿Qué es lo que estamos viendo y qué se viene? Se viene genes relacionados al epigenoma. Para los que no están tampoco en el tema, la epigenética es todos los cambios de la expresión del genoma que no implican cambios de secuencia. Es decir, no es un cambio de una base por otra, no es la pérdida de material genético, es todos los genes que modifican que un gen dé su mensaje, se transcriba. Eso es lo que se viene. Ya hay genes implicados con mayor riesgo para cáncer de mama, silenciados, mutados, que implican esa remodelación del ADN. Lo otro que se viene es, en algunos países del norte, están haciendo trabajos sobre el score de riesgo poligénico, es decir, estas formas hereditarias, las formas esporádicas y familiares que hablamos más temprano, van a ser evaluadas en conjunto. El efecto sumatorio de la edad más el efecto individual de cada uno de esos genes va a tener un valor y vamos a poder darle a todos nuestros pacientes un score de riesgo para establecer medidas diferenciales. Y lo otro que está en pleno desarrollo es el de los biomarcadores agnósticos. Lo voy a aclarar porque alguien me dijo agnósticos, te equivocaste y es diagnósticos. No, es agnósticos. Cada vez más biomarcadores que sean ajenos o que no estén relacionados al estirpe tumoral, que sea el mismo marcador para un cáncer de mama que para cáncer de colon o para cáncer de pulmón y que ese biomarcador, la presencia de ese biomarcador, implique un tratamiento específico. Un biomarcador agnóstico que está en pleno desarrollo es la inestabilidad de microsatélites relacionada fundamentalmente para cáncer de colon, pero que por el momento para cáncer de mama no tiene implicancias. Entonces, como ven, esto es pura medicina translacional. Todo lo que hemos visto es, a partir de investigaciones básicas que han implicado el conocimiento del genoma, hemos podido pasar de un asesoramiento teórico, empírico, de riesgos poblacionales, a un asesoramiento genético específico, pudiendo detectar o descartar con certeza portadores de mutaciones patogénicas, establecer un adecuado seguimiento ajustado al paciente que tenemos en la consulta, la detección de neoplasias asociadas, porque si un paciente tiene una mutación en BRCA, sabemos que tenemos que vigilar ovario, sabemos que tenemos que vigilar piel, estómago, cuando son varones, próstata. Y por supuesto, la aplicación de estrategias terapéuticas dirigidas, que eso es fundamental para realizar medicina de precisión, es decir, saber ante quién estamos como individuo candidato para una estrategia específica. Entonces volvemos a la misma diapositiva del comienzo. Como ustedes ven, todo lo que yo les he contado es producto de trabajo en equipo. Biólogos moleculares, oncólogos, mastólogos, psicooncólogos, que deben estar formando parte de estos equipos porque recibir este tipo de información, procesarla y acompañar a esos pacientes no es fácil. El genetista y el cirujano tienen que hablar el mismo idioma, como también el oncólogo y el psicooncólogo. Esto es una construcción de trabajo colaborativo para que estemos atentos a que no solamente bien los hombres puedan ser atendidos como mejor medicina posible y a la demanda que ellos nos. Bueno, muchas gracias. ¿Están o estoy sola?
Hola. Estamos, Ahí alguien. ¿me escuchás? Ahí sí, perfecto. Hola, Marce Sosa. Ay, qué difícil, Ale, por favor, qué inteligente que hay que ser para saber de esto. ¡Ay, no! No sé si alguien, a ver, veo abajo, Te quiero hacer una pregunta, Ale. Sí, decime. Todo este seguimiento, este eneagrama que se arma, ¿se hace en Mendoza? ¿Lo haces vos? ¿Esto se hace? El hospital universitario y es pionero en esto. Cuando abrió hace 10 años, desde el Instituto Nacional del Cáncer nos convocaron y empezamos como, empezar de la nada, con riesgos teóricos, con muy pocas pacientes, y en este momento somos referencia a nivel de la provincia y junto con el COIR, que también como vos fíjate que el COIR son todos pacientes oncológicos, pero el hospital universitario sí es referencia, esto se hace, los paneles, yo empecé pidiendo nada, después mutaciones puntuales en BRCA, después 2 genes, y ahora los paneles habituales son de 30 genes. Hay algunos laboratorios de biología molecular en Mendoza, generalmente los estudios son híbridos, o se mandan a Buenos Aires, o se mandan al exterior, o se hace parte acá y parte en el exterior. Yo diría que la palabra que lo define es una construcción, y sí se hace y se hace bien acá en Mendoza. Somos, de hecho, con la doctora Vargas Roy, logramos que se aprobara una ley para cáncer hereditario. Esto es parte de esos 10 años, ¿no? Hay una ley que está aprobada. Así que sí, se hace. Excelente. Nosotros debemos, en el interrogatorio, en una consulta común, detectar pacientes con esto, con antecedentes genéticos y está bueno eso, sí. Poder, en la consulta común, ¿a quiénes les ofrecemos esto? Generalmente en el clínico, cuando ustedes preguntan los antecedentes familiares, por el motivo que sea, siempre preguntan si tienen antecedentes de alguna enfermedad en particular. Esto nos pasaba en la facultad, que cuando sí hay enfermos y los pacientes te dicen están a veces acostumbrados a determinadas patologías. Hay que inducir un poco el interrogatorio, decir, ¿hay antecedentes de algún cáncer? O los mismos pacientes lo refieren. No pasan tan inadvertidos los pacientes con cáncer, genera un gran impacto en las familias. Yo no tengo familias que tener muchos familiares con cáncer no genere un impacto en ellos emocional. Lo refieren solos, porque tienen temor. Entonces, claro, está bueno preguntarlo, y si ellos, si son pacientes que van a un control, yo mando mucho a clínica médica el control de los pacientes que una vez que han finalizado el tratamiento y el asesoramiento, porque requieren tener un control clínico adecuado. No es lo mismo un paciente que ha pasado todo un tratamiento oncológico que el que no. Entonces, si surge, tal vez a ustedes como médicos los tiene que llamar la atención las edades tempranas de diagnóstico, los tumores raros, muchos familiares que hayan fallecido por cáncer. Después, si hacen una consulta de más, no es grave. Uno puede discriminar cuáles son importantes y cuáles no. Perfecto. ¿Sí? Ale, te iba a hacer una pregunta, en Sí. realidad un poco lo que acaba de preguntar también Marcela, relacionado a eso, qué pacientes uno manda o no al genetista, pero vamos a la otra, el paciente que se diagnostica cáncer de mama, ¿es habitual que le hagan la interconsulta con ustedes o eso no está tan arraigado? Mirá, si uno mira la estadística de los pacientes que yo veo, en este momento el 80% de los pacientes que yo veo en el hospital son oncológicos. El 80%. Si vos ves la estadística de una grilla de consultorio, la mayoría son oncológicos. Esto hace 10 años que yo formo parte del comité de cáncer hereditario, y vos ves que cada vez hay más conciencia porque cada vez tiene más beneficios. Antes era el beneficio porque
vamos a dar asesoramiento a la familia, a las hijas, que eso es un error que hay que corregir, es a los hijos e hijas. Pero en este momento cada vez hay más consultas porque como ya intervenimos en la selección de tratamiento y en este último año, en estos 2 últimos años empezaron las mutaciones somáticas, es decir, mutaciones tumorales, que eso es otro gran mundo que se viene y que ya está acá. Entonces es frecuente, son muy frecuentes las consultas de asesoramiento genético oncológico. Para cáncer de mama y colon, esos son los 2 más prevalentes. Pero también tenemos melanoma, por ejemplo, cáncer de tiroides, acuérdense que está el RET, la mutación del RET, pero la mayoría son mama lejos, lo más frecuente, aparte es el más prevalente, y colon es el que le sigue. Para próstata también hay bastante. ¿Cómo? Para próstata también. Próstata también. Próstata y páncreas son los dos grandes temas donde la revolución de la genómica está modificando enormemente la terapéutica. En esos los marcadores agnósticos y la secuenciación está cambiando, sobre todo al cáncer de próstata resistente a la castración y progresado, o sea, metastásico, está teniendo excelentes resultados cuando identificamos mutaciones somáticas o germinales y podemos aplicar terapia target. Ahí cambia enormemente el pronóstico. Cosa que son noticias excelentes, eso es lo que yo veo. Bien, bien, bien. Y un poco, en realidad, eso cuando dijiste el tema de los otros cánceres, en términos generales, si bien nos salimos un poquito del tema porque es mama, pero más allá de lo que dijiste, si yo veo un paciente por primera vez con un diagnóstico de cáncer, más allá que esté comenzando tratamiento o no, sí. ¿Todos deberían ser analizados, aunque sea tener una consulta con un genetista? O sea, ¿o es desacertado o excesivo hacer eso? A ver, si vos tenés un paciente con un cáncer de próstata y tiene más de 65 años y no tiene antecedentes, ahí le preguntaría si hay antecedentes familiares. Si vos ves que vos como clínico lo sigue el oncólogo y no hay otra cosa, yo no haría una consulta genética. ¿Cuándo haría la consulta genética? Si vos tenés un paciente con cáncer de próstata y te cuenta que tiene la madre con cáncer de mama y que tiene a lo mejor una tía con un melanoma, ahí ya no compres tanto, ya ese es un momento para decir, bueno, ¿por qué no hacemos una consulta? La otra, indistintamente de qué tumor se trate, para completar tu pregunta, todo paciente con un diagnóstico de cáncer antes de los 45 años tiene que ir a asesoramiento genético oncológico, todo. No importa, yo hago asesoramiento genético sobre cáncer renal, por ejemplo. Cáncer renal lo mandan todos. Cáncer de ovario va el 100% asesoramiento y testeo. Cáncer de mama, según los antecedentes familiares. Cáncer de colon hacemos el testeo universal, cribado molecular del 100% de los cánceres de colon para descartar las formas hereditarias. Es decir, se ha ido, en un principio era muy ajustado la selección de pacientes y ahora se ha ido flexibilizando porque te perdías pacientes. Pero después en la consulta genética volvés a ajustar un poco para ver si amerita o un seguimiento clínico o hacer estudios moleculares. Pero tal vez lo que yo les muestro a todos los residentes cuando doy clases es la edad es lo que más impacta y el número de afectados de algún tipo tumoral. Después nos ponemos a ver si es una forma hereditaria, si es una forma familiar, de qué se trata. Perfecto, perfecto. Gracias. Aparte ya hay paneles para genes de todo, les aviso. Estamos cada vez, se conocen más y más genes, así que empiezan a aparecer tumores de baja frecuencia con paneles específicos. No sé si alguien quiere hacer una pregunta. Ale, ahí hay en el chat, que quizás el doctor Albarracín no puede hablar, dice, Ale, ¿cómo está el sistema financiador en cuanto a la aportación y el acceso a estos estudios? Mira, la verdad que la pandemia se nota, ¿no? Se nota mucho. Lo que antes me era mucho más sencillo y que habíamos logrado hacerlo como sistemático, cada vez tenemos más trabas.
sigue cubriendo, que es nuestro gran orgullo, él sabe que él formó parte de eso, sigue cubriendo con un cupo mensual, pero sigue sosteniendo a los pacientes, acceden a una cobertura completa del testeo que esté justificada. Las pequeñas prepagas no lo cubren, directamente se refieren como que no forman parte del plan médico obligatorio, y las prepagas importantes lo siguen cubriendo, pero cada vez tienen más requisitos para que accedan, es decir, no está globalizado. Hubo un momento en donde se flexibilizó mucho y ahora están ajustando mucho. Pero si uno lo justifica, lo hacen. Y lo otro es que se ha vuelto más accesible, porque si yo les digo que un panel de 30 genes realizado acá en Mendoza sale más o menos 45.000 pesos, ustedes dicen es mucha plata, pero ustedes pregunten lo que sale un mes de tratamiento para cáncer de mama o para cualquier cáncer. Es mucha la diferencia y es mucho la implicancia que tiene tener esta información. Hay una cosa que, aunque no la preguntaron, yo se las digo a los pacientes, la negatividad de un estudio es tan importante como la positividad de un estudio. Saber que no soy portador o no formo parte o no tengo evidencias de que formo parte de un grupo de altísimo riesgo es fundamental para el paciente y para el médico. Que no significa que no, como les digo muchas veces, el asesoramiento genético, según un artículo muy lindo de ASCO de 2018, mostró que el asesoramiento genético es dinámico, debe actualizarse, porque lo que conocemos hoy y nos parece que es lo último, puede, y lo he vivido, en 2 años es obsoleto. Entonces, debemos ser dinámicos en cuanto al asesoramiento. Ay, mira, Sergio, está Flores Lillo. No sé si te respondí. Flavio, le respondí. Ahí gracias a Sergio Flores Lillo, y no sé si quiere hacer alguien. Yo. ¿Quién? Hola, yo soy Amanda, desde Chile. Hola, Amanda. Una consulta en relación al equipo multidisciplinario que trabaja en relación a ustedes. Sí. ¿Ustedes acompañan al paciente con algún psicólogo, nutricionista? Qué bueno lo que mira. En la dinámica que tenemos habitualmente, nosotros trabajamos en el hospital, hay una psicooncóloga, hay un equipo de salud mental, y desde el comienzo, desde que empezamos, trabajamos con una psicooncóloga, la licenciada Laura Rodríguez, que ustedes la conocen, que también trabaja en el Centro Oncológico Regional, que tiene mucha experiencia en pacientes oncológicos y que es fundamental para el abordaje de estos pacientes. Fundamental porque acá estoy, no solamente... si alguien necesita hacer una pregunta específica, estoy acá. Ah, bien, Laura. Lo que pasa es que no veo quién está. Así que qué bueno. Amanda, mira, justo Laura está conectada ahí, pero es fundamental que ustedes cuenten y todos los equipos cuenten con psicooncólogo. Cada uno es una pieza fundamental de este rompecabezas. Y nosotros los alentamos. Yo te voy a decir cuál es mi estilo. Nosotros los alentamos a la consulta con el psicooncólogo, y a veces se resisten, como todos los pacientes que pueden resistirse a una consulta psicológica, pero después la terminan pidiendo porque se dan cuenta, y el planteo es que eso es un gran espacio de aclarar dudas, y no puede ser un psicólogo que no tenga experiencia en oncología. El paciente no tiene que contarle y explicarle al psicólogo o al terapeuta qué es lo que le está pasando. El terapeuta debe saber lo que le va a pasar. Entonces, por eso es que tienen que ser personas formadas en esta área. Qué importante ese punto. Sí, es muy importante. Eso es muy importante, Amanda. Que las personas estén y tengan experiencia, y que también el psicooncólogo acceda a los médicos para el abordaje interdisciplinario, es decir, no está bien, y uno también accede al psicooncólogo. Esta articulación es fundamental. No sé si, Laura, ¿querés agregar algo? No, creo que un poco es lo que vos has dicho, Ale. Me parece que es fundamental que se pueda ofrecer el espacio desde el principio, y como dijo Alejandra, por ahí el trabajo que hacemos los psicooncólogos es distinto del trabajo que hace un psicólogo en un consultorio
no de oncología. ¿Y por qué digo esto? Porque para nosotros siempre la unidad de abordaje no es solamente el paciente, sino la familia también, y mucho más cuando se hace asesoramiento genético oncológico. Porque, como dijo Alejandra, las implicancias del resultado del estudio, sea positivo o sea negativo el resultado, impactan también en todo un sistema, y cada paciente tiene que trabajar y previo a hacer el estudio saber qué es lo que va a hacer con esa información, porque a una paciente no le sirve tener una información con la que después no puede hacer nada. Hemos tenido casos que hemos trabajado con Alejandra de pacientes, teníamos una paciente que quería hacerse el estudio, pero ella no quería saber el resultado y su familia sí. Entonces ella decía que ella se quería hacer el estudio, pero ella no quería enterarse del resultado y pasárselo directamente a su familia. Lo cual esto es impensable, entonces es importante poder trabajar y articular con todo el equipo, preparar a la paciente, y solamente cuando la paciente está preparada para recibir la información y saber qué va a hacer con esa información, que realmente pueda acceder al estudio molecular. No sé si hay alguna pregunta más. Matías, ¿querés que...? Parece que ya no hay más preguntas. Ale, la verdad que es súper interesante, así que muchas gracias por tu disposición. Creo que con esta plataforma ha quedado grabado correctamente, así que ya pasaremos el link a los que estén interesados y para que lo puedan ver en otro momento. Te agradezco mucho. Bueno, gracias a todos. Espero no haberlos aburrido. Ahí lo veo a Conrado. Conrado, ya, no sé, espero que no te hayas aburrido mucho. No. Yo realmente agradecerte, muy buena la exposición. Indudablemente no soy muy avanzado en el tema, pero lo poco que entiendo me ha quedado muy claro, y agradecerle en estos primeros Ateneos a vos, a Joaquín González, que el otro día también hizo el suyo, no pudo estar. Bueno, y vamos para adelante con todo esto, que es muy bueno y hace muy bien a toda la profesión y al hospital. Sí, a la difusión, a lo que estamos haciendo, y la verdad que tenemos mucha... yo por ahí me engancho porque me encanta esto. Creo que es apasionante el asesoramiento genético oncológico, y creo que lo estamos haciendo un montón. Así que espero que les haya servido y les haya gustado. No, muy lindo. Y a vos, Joaquín, que te voy a aparecer recién también, gracias por tu exposición del otro día. Bueno, nos estamos viendo. ¿Ah? Hasta la Listo. próxima, hasta el próximo.